de este espacio público de nuestras ciudades, calles, parques, plazas, ¿son los baños espacios públicos cuando son baños públicos? Digo, hay una complejidad, pero sin duda todas estas escalas y estas dimensiones del espacio público son fundantes en las relaciones sociales y en la configuración subjetiva de las personas. Y un poco quiero hablar de esto en relación a lo que hemos dado en llamar género como categoría de análisis. Y referirnos a la ciudad y a lo urbano es hablar de lo político, de los conflictos, de las disputas de poder que se dan en estos territorios y se expresan en estos territorios. Esto es fundamental, es decir, las políticas urbanas son un componente clave en el conjunto de las políticas públicas cuando se está haciendo un análisis del ámbito local. Y en el periodo que analizo, que es 1997-2018, comenzaron privilegiando un modelo de ciudad incluyente, un modelo que trataba justamente de incluir al conjunto de los habitantes y no solamente de los ciudadanos, un modelo que pretendió desde el inicio hacer efectivo el derecho a la ciudad. Sin embargo, a medida que esta coalición de izquierda refrendó sus triunfos electorales de manera sucesiva, continuada, ese modelo de ciudad, de alguna manera, fue cediendo en favor de otro modelo de ciudad, que fue imponiendo cada vez más los intereses empresariales, tanto en los procesos de producción como de gestión de los bienes de la ciudad. Y que al mismo tiempo, al generarse este tipo de procesos, se amplifican con ellos las desigualdades estructurales que existen, las cuales justamente se ven acrecentadas por las grandes inequidades que existen en términos de acceso y calidad a los bienes y servicios urbanos. En primer lugar, eso ya es preocupante. Si recuerdo bien, el primer plan, no sé cómo se llamaba, pero plan regulador de... No, yo estaba pensando en uno de 1979, que me parece que fue el más integral, que abarcó a la ciudad más parecida a la que tenemos hoy, o sea, la ciudad posmigrancia, industrializada, etcétera, ¿no? Yo creo recordar que era de 1979, cuando la ciudad ya tenía, en la zona metropolitana, porque ya era indistinguible ciudad y metrópoli, tenía unos 15 millones de habitantes. Entonces, empezar a planificar en ese momento es evidente que es un poco tardío. ¿Quiénes han sido los actores de la planificación de todos estos años? Sin negar una vastedad muy grande de actores, entre los que podemos citar los movimientos sociales, los partidos políticos a partir de que se democratizó la decisión de elegir al jefe de gobierno, luego los jefes delegacionales, los científicos sociales, que a veces han ocupado cargos en estas zonas de planificación, o hemos podido intervenir en consultas, en conversaciones con las autoridades, sobre todo en mi caso en áreas de cultura y comunicación, o en asociaciones como AMEDI y otras en las que hemos tratado de tener algún tipo, por así decirlo, de militancia. Pero para mí ha habido tres actores principales en la planificación, entre comillas, muchas comillas, de la ciudad y de la zona metropolitana, que son los emprendedores, las autoridades y los medios. Casi todo lo que ha pasado en la ciudad y lo que no ha sucedido o se ha dejado librado a las alianzas y conflictos entre esos actores tiene que ver con estos tres.
La gran novedad es que el suelo se convirtió en un factor de transformación de la ciudad al que se le fue perdiendo el control. Esta situación ha generado una ciudad que se desarrolla, por un lado, sobre una importante política social y, por otra parte, una ciudad que construye, refuerza mecanismos que están empobreciendo, que están expulsando, que están generando una mayor desigualdad. Entonces, estamos en un momento de repensar los grandes ideales de la ciudad desde que la Ciudad de México se convirtió en una entidad autónoma, que es una ciudad para todos, donde el principio de la unidad, o más bien de la universalidad, era lo que movía en gran medida lo que se quería hacer en la ciudad, y la justicia. Era lo que estaba en el centro, que movía, y que hemos vivido realizaciones importantísimas en este tiempo. Por el otro lado, tenemos una ciudad que excluye, una ciudad, por ejemplo, que no construye vivienda para los sectores populares y que deja a las periferias, en las periferias más alejadas, donde deben ir los sectores populares a vivir, para comprar una vivienda con enorme sacrificio y deshabitarla lo más pronto posible. Esta situación, esta esquizofrenia se ve ahora opacada por otro factor que ha provocado el surgimiento de políticas de urgencia, que es la violencia, la delincuencia y el miedo. Colocar como un aspecto central del tema de ciudadanía, pensada desde la frontera México-Estados Unidos, ideas justo de cómo pensar esta condición transfronteriza como un elemento articulador de la vida social fronteriza. Y desde ahí, uno de los ejes que he venido trabajando para pensar una teoría de fronteras incluye, por un lado, pensar que las fronteras aluden a procesos y dispositivos político-administrativos, pero también socioculturales de clasificación social, en las cuales obviamente se define quiénes cruzan, quiénes no cruzan, cómo cruzar, las condiciones del cruce. Los muros de Donald Trump no tienen mucho que ver con muchas personas que pasan por la Sentry en condiciones muy distintas a los de los migrantes indocumentados. Entonces, desde ahí, pensar las dinámicas de la frontera implica colocar esta condición fronteriza a partir de dinámicas conjuntivas que unen procesos en ambos lados de la frontera y que significan lo que ocurre en ambos lados, particularmente en esa historia social de una frontera donde ciudades como Tijuana, pues hasta el 16 hubo caminos por tierra, por lo tanto la vida de frontera estaba totalmente articulada a San Diego. Entonces, esto más bien ha habido una recuperación que una pérdida, pero también las fronteras tienen que ver con procesos disyuntivos, procesos que separan elementos que estaban unidos, que impide que se reúnan ciertos procesos sociales, políticos, que tienen, digamos, repercusiones en ambos lados. Las fronteras tienen una dimensión conectiva, cada vez más vemos cómo se articula esta desde los nuevos dispositivos electrónicos, pero también desde los nuevos periplos migratorios que tienen un papel central como ejes conectivos en lo social, en lo cultural y en la definición de ciertas estrategias que van a marcar la vida fronteriza. Las fronteras también tienen una condición preformativa, prefigurativa, muchos aspectos que veíamos como asuntos de frontera, el consumo, estas expresiones del rock de las que hablé por la mañana, aspectos que tenían que ver con la maquila, que muchos los pensaban como un tema fronterizo, en realidad era la punta de lanza de un proyecto neoliberal de uso intensivo de fuerza de trabajo, una derrota histórica de los trabajadores. Ya